Bueno, este es el trabajo hecho por el grupo D sobre el teorema de Weierstrass, o también teorema de valor medio conocido. Este es un teorema creado por Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, que fue un matemático muy importante que es conocido como el padre del análisis matemático. Ahora voy a pasar a explicar y contar todo lo que dice el texto. Bueno, el enunciado del teorema dice: sea f una función continua en el intervalo AB, entonces toma un valor mínimo menor que todos los otros y un máximo mayor que todos los otros en AB. AB serían puntos de x de la función, o sea, podría ser 0, 3. O sea, el primer punto va a empezar en el punto 0 y el último en el 3, marcados de dicha función. Sigamos. Al ser una función continua en un intervalo cerrado AB, podemos afirmar que dicha función está acotada en ese intervalo gracias al teorema de acotación, que afirma que toda función continua en un intervalo AB está acotada. Cuando una función es continua en un intervalo, siempre alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en él. Tres casos diferentes de funciones continuas para ejemplificar el teorema. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1, que se muestra ahí una gráfica en el que el punto máximo, m mayúscula, así lo representamos, está cerca al principio, pero ni siquiera está donde empieza, a diferencia del segundo. El segundo está en el inicio, o sea, en el punto A es igual a A y el mínimo sería igual a B. Pero en el primer ejemplo es distinto, o sea que puede estar hallado en cualquier lugar, el máximo y el mínimo. El máximo es el punto más alto y su mínimo es el punto más bajo. Después vemos en el tercer ejemplo que puede tener varios máximos y mínimos, ya que podría ser incluso la misma función que la del primer ejemplo, solo que se tomó un espacio mucho más grande de esta para ejemplificar el teorema. La consecuencia importante del teorema es que, dado que es continua en AB, la función tomará todos los valores comprendidos entre el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Bueno, formalmente, si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces el teorema de Weierstrass establece que para cualquier x contenido en AB existen dos valores reales, c contenidos en AB y d contenidos en AB también, valga la redundancia, ¿no? Tales que f de c es igual o menor a f de x y a la vez este es igual o menor a f de d. Por lo tanto, hay un mayor y un menor. Claro, en este caso c sería el menor, nuestro mínimo, y d nuestro máximo. El teorema de Weierstrass nos permite asegurar además que la función f está acotada y por lo tanto existe un supremo, la menor de las cotas superiores, y un ínfimo al mayor de las cotas inferiores. Bueno, pasemos a la demostración. Partimos de que m mayor supremo de f de x en el intervalo AB. Se trata de mostrar que la función alcanza dicho supremo. Esto es un máximo absoluto, es decir que existe un valor c dentro de AB, tal que f de c es igual al máximo. Procederemos por reducción al absurdo, imaginando que no existiera, es decir que f de x no es igual al máximo, pero x se encuentra dentro de AB. Estaríamos en condiciones de afirmar que la función g de x es igual a 1 sobre la máxima menos f de x. Sería continua y estrictamente personal en el intervalo AB, ya que f de x es continua y el máximo siempre será superior a f de x. Dado que g de x sería continua, estaría también acotada superiormente. Llamaremos k a una cota superior de g de x. Entonces se cumple
No voy a mentir, en esta parte leí el texto, no se los voy a decir. Prefiero que miren los ejemplos que están ahí escritos, porque es más fácil de comprenderlo viendo que yo se los diga. Se va a hacer un enredo gigante. Lo anterior contradice al hecho de que el máximo sea el supremo de f, ya que habría otra cota más pequeña de f máximo menos 1 sobre k. Por lo tanto, f de x debe alcanzar el máximo absoluto. También se podría demostrar que si la función es continua en AB, alcanzaría su mínimo absoluto, teniendo presente que podemos razonar de manera análoga, pero con el ínfimo. Bueno, ahora vamos a responder algunas dudas sobre temas dichos de una forma muy sencilla. ¿Qué es un teorema? Un teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. O sea, que es algo que está afirmando alguna duda o alguna forma de ser de un algo. ¿Qué es una función continua? Una función continua es si su gráfica puede dibujarse en un solo trazo. O sea, que nosotros dibujamos desde un punto menor hasta uno mayor, por ejemplo, y si volviéramos a conectarla o a espejarla, se podría volver a repetir y sería el mismo patrón infinitamente, y esto daría igual a nuestra función ya. ¿Qué significa que una función está acotada? Esta función se dice que está acotada si lo está inferior y superiormente, lo cual significa que todas las imágenes de nuestra función estarían comprendidas entre la menor y la mayor, y por lo tanto geométricamente la gráfica de la función f estaría en la banda comprendida entre la recta y igual a la menor e y igual a la mayor, como en el ejemplo que tenemos ahí en la imagen de al lado. Bueno, vamos a mostrar unos ejercicios que en cierta forma en algo se cumple, pero no se termina de cumplir el teorema, porque nuestro teorema habla sobre si son continuas. En este caso, como vemos en este ejemplo, no es continua, porque vemos que está haciendo convergencia hacia el eje Y y hacia el propio eje X, digamos. Esto hace que no sea una continua, pero vemos que en este intervalo podemos hallar máximos y mínimos del intervalo de esta gráfica. Vamos a mostrar otro ejemplo en el que mostremos otra que falla, pero con otro caso. Esta falla de nuevo, pero peor que la anterior. Acá no podemos tener un máximo ni podemos tener un mínimo, porque el propio curvatura, digamos, que posee nuestra gráfica, no nos permite saber cuál es el punto máximo, ya que está convergiendo hacia un punto dentro de los parámetros establecidos. Esta, con menos razón que la anterior, cumple el teorema de Weierstrass. Ejemplos que sí cumplen con esto serían los ejemplos 1 y 3 que mostramos en el principio, ya que el primer ejemplo y el tercero son continuos, o sea que cumplen lo que está diciendo la función, lo que está diciendo el propio teorema. El teorema nos está diciendo que una función continua tiene un punto máximo y mínimo y que va a estar acotada. O sea que si tenemos una gráfica, una función f de x y nos piden los intervalos a y b, en el caso de el punto A, nosotros podríamos decir que sí, se cumple totalmente el teorema, ya que esta va a estar acotada en sus puntos máximos y mínimos, al igual que la tercera, solo que va a tener más máximos y mínimos dentro del intervalo establecido. Bueno, este fue el teorema de Weierstrass, bastante sencillo explicado y también muy sencillo de comprender, una vez que se entiende qué es lo de que sea continua y que sea que es la acotación, ¿no? Después parece que es nada, solo es una afirmación que vas a tener dentro de ciertos tipos de gráficas de ecuaciones oscilatorias.
que es en las que se cumple siempre esto.